¿Cómo les va? Muy buenas noches. Comenzamos a compartir con todos ustedes a partir de este momento esta nueva edición de A Fondo. Siempre muchos temas para desarrollar y para compartir, para debatir, si se quiere, en el desarrollo de nuestra edición de esta semana. Claudia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches a todos y todas. Una semana que nos ha dejado un poco de todo, como siempre, así que, bueno. Y esta que estamos desarrollando, digamos, en estos días, que también va a tener su tinte político porque el jueves será el Día del Militante, ¿no? El jueves será el Día del Militante, el miércoles, o sea, mañana viene un super miércoles en legislatura y también tenemos el cumpleaños de Santa Fe. Aparte, Como el si 15 todo de eso fuera noviembre poco, cumpleaños Santa Fe y los Palmeras festejan a lo grande. Exactamente, un aniversario redondo, ¿no? Un aniversario, sí, absolutamente, da puro festejo va a estar Santa Fe. Exactamente. Vamos a contarles a nuestros televidentes qué vamos a tener en nuestra edición de hoy. Bueno, vamos a hablar primero de política internacional. Vamos a hablar de política internacional con Daniel Bacheto, que es un profesor de filosofía política, de ciencias políticas, y a él lo convocamos para hablar lo que significó el triunfo de Lula en Brasil y también la visita de Evo Morales aquí a Santa Fe. Después vamos a estar hablando de la quinta dosis de la vacunación contra coronavirus. ¿Quinta y última? No se sabe. No se sabe. Lo que sí se sabe, y lo dice la ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, es que la vacunación contra el coronavirus ya queda en el calendario. En el calendario de vacunación de todos nosotros ya queda esta vacunación. Se ha venido modificando mucho en los últimos tiempos este calendario de vacunas. Así que es importante lo que dice la ministra en cuanto a la quinta dosis y al pedido a quienes no se colocaron la tercera o la cuarta dosis, que vayan y se la coloquen. Y después vamos a hablar de otro tema que la verdad ha sido un rompedero de cabezas, que es los concursos de los jueces comunitarios, sobre todo. Esos 36 pliegos que hay allí esperando a que la Asamblea Legislativa los apruebe. Un tema que se viene arrastrando ya hace unas cuantas semanas y que todavía no ha terminado y veremos cómo termina. Sí, que justamente allí está lo difícil, ¿no? Mañana veremos qué dice la ministra Celia Arena y quizás el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia. ¿Por qué digo quizás? Porque viene arrastrando algunos problemas de salud. Gabriel Somaglia ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente y posiblemente no esté en condiciones de asistir a la legislatura mañana. En el caso de no hacerlo, bueno, irá después, pero es importante lo que diga Celia Arena. Recordemos que antes se hacía cargo Gabriel Somaglia y quedó a cargo Celia Arena. Vamos a ver qué dice, porque las acusaciones de los diputados son muchas y de lo más variadas. Van desde que no se ha respetado la nota que han sacado en los exámenes para hablar claramente los candidatos a ser jueces comunitarios, hasta contubernios entre los distintos sectores políticos, para ser claros, entre peronistas y socialistas. Bueno, atentos entonces a lo que pueda pasar en ese tema precisamente en el día de mañana. Pero tenemos todavía algo más. Sí, vamos a terminar de fiesta, porque en Santa Fe se dio por primera vez un festival de sexualidad y erotismo. Un tema para mí importantísimo, de los que no se habla generalmente nunca se habla de sexualidad, y es uno de los temas que a todos nos atañen. Bueno, vamos a estar hablando con la licenciada y sexóloga Ana Blanc del porqué del Festival de Sexualidad y Erotismo. Bueno, muy bien. Nos ponemos en marcha entonces en esta nueva edición de A Fondo. Estamos en esta hora junto a todos ustedes. Tras este breve corte empezamos a desarrollar todo lo que hemos anticipado.
Sentí la naturaleza. Volvé a conectar con vos. Encontrá tu destino en vivisantafe.com. En todas con vos. Gobierno de Santa Fe. Farmacia Argentí, nueva dirección, San Jerónimo 1746. Obras sociales, perfumería, dermocosmética, ortopedia, tarjetas de crédito y débito, reparto a domicilio, venta online, adherida al sistema GPS Pharma. Farmacia Argentí, ahora en San Jerónimo 1746, teléfono 459-2943, estacionamiento sin cargo frente al local. Estudio Jurídico Previsional, doctora María Gabriela Farías. Jubilaciones, pensiones, reajuste de haberes nacionales y provinciales. Atención en Santa Fe y Santo Tomé. Turnos al 342-476-5252. Estudio Jurídico Previsional, doctora María Gabriela Farías. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. Kini más 1000 millones presenta los 1000 actings de Marley. Yo soy buenísimo calculando cantidades. Por ejemplo, si me preguntas ¿cuántas naranjas entran en un kilo? Y te lo acierto. Sí, hoy jugué al Kini más 1000 millones y te digo, sin temor a equivocarme, que en 1000 millones entran unas 100 camionetas 4x4. ¿Querés otro ejemplo? Kini más 1000 millones de pesos. Sortea el 20 de noviembre y sale sí o sí. Kini más 1000 millones. Ya podés jugarlo. Llega a todas partes con Bicicletas Santa Fe. Línea completa SLP, Nordic y Firebip, entre otras marcas. Bicicletas Santa Fe. Taller de reparación y service. Repuestos y accesorios Shimano. Ventas por unidad y también mayorista. El mejor precio del mercado. Planes ahora 12, ahora 18 y Banco Colombia. Bicicletas Santa Fe de José Vargas. 1 de mayo 1476 Santa Fe. Seguinos en redes sociales. Continuamos a fondo y la política es un tema que en todos sus aspectos siempre nos ocupa y nos preocupa también por todos los acontecimientos que se generan de manera permanente. Está con nosotros el profesor Daniel Bacheto, que es profesor de Ciencias Políticas, entre otras ramas y entre otras incumbencias que tienen que ver con el tema. Daniel, gracias por la presencia y bienvenido al programa. No, gracias a ustedes, Gustavo, Claudia. La verdad que es un gusto estar con ustedes. Decía yo, profesor de Ciencias Políticas, pero también de otras ramas que incumben de alguna manera a la temática, ¿no? Sí. Mi profesión básicamente es en filosofía y ciencias políticas. Y bueno, después, viste, uno se va dedicando más a determinadas temáticas. Y bueno, me he dedicado fundamentalmente a la filosofía política y a la historia del pensamiento latinoamericano, argentino y latinoamericano. Eso es lo que más me atrae y me apasiona. Y lo que te trae hasta aquí. Y lo que me trajo hasta aquí, por esas vueltas del destino. Decíamos que es lo que te trajo hasta aquí, porque bueno, tuvimos la visita de Evo Morales aquí en Santa Fe. Evo hizo algunos anuncios, como por ejemplo la salida de la OEA de Bolivia. Todo esto en el escenario de un Lula reciente ganador de las elecciones en Brasil, en un Brasil convulsionado. ¿Cómo ves en este momento la política latinoamericana en general? Bien. Sí, la política latinoamericana en general la tenemos que ver con perspectiva histórica, ¿no es cierto? Porque nosotros estamos en una especie de corsi y ricorsi, ¿no? de ciclos que no se termina de definir un poco hacia dónde va la región, ¿no es cierto? Hay avance y retroceso en diferentes aspectos, ¿no es cierto? Para empezar, hay que decir, nosotros tenemos históricamente la dificultad de que James Monroe dijo que éramos el patio trasero de Estados Unidos allá por 1823. ¿no es cierto? Se nos quedó en la cabeza. Quedamos geopolíticamente, digamos, bajo
esa influencia determinante de la potencia del norte, ¿no? de Estados Unidos, Norteamérica. A partir de ahí, bueno, nosotros hemos tenido momentos en los cuales algunos gobiernos de carácter más nacional, popular o progresista, lograron márgenes de soberanía, de autonomía importantes, que fueron los momentos donde nuestros pueblos realmente consiguieron avanzar en aspectos sustantivos. Por ejemplo, bueno, la década peronista, ¿no es cierto?, del 45 al 55, o con Lázaro Cárdenas en México, ¿no es cierto?, con Getúlio Vargas en Brasil, pero siempre hubo después un rigor, se llamó un retroceso, porque esta potencia del norte obviamente no veía con buenos ojos ese tipo de gobiernos. Nosotros ahora venimos de un ciclo de gobiernos neoliberales, ¿no es cierto? Con, todavía está Bolsonaro en la transición, ¿no es cierto?, hasta que asuma Lula, que ganó las elecciones, pero tienen una transición muy larga ellos, ¿no es cierto? El caso de Bolivia es un caso particular, pero la región en general estamos viviendo una recuperación de un segundo ciclo, digamos, de gobiernos progresistas, nacionales y populares, cada uno con características propias dependiendo del país de que se trate, ¿no es cierto?, que tienen sus propias particularidades. Pero bueno, es muy positivo, lo considero y evalúo muy positivo, que se esté dando una sincronía, una coincidencia de gobiernos que de un signo parecido o que tienen una importante coincidencia, sobre todo en definiciones estratégicas, ¿no es cierto? No en las políticas de detalle internas o cuestiones instrumentales, digamos, sino más en las definiciones estratégicas. Y yendo a eso, nosotros hemos tenido un avance como región muy importante con, digamos, la etapa de lo que fue el no al ALCA, que fue un hecho histórico, absolutamente, lo considero un hecho histórico, que un conjunto de países de la región, liderado fundamentalmente por el Brasil de Lula, la Argentina de Néstor Kirchner y la Venezuela de Chávez, también estaban otros gobiernos, pero bueno, básicamente eso, fueron los que más impulsaron rechazar lo que iba a ser, a mi modo de ver, un proyecto muy nocivo para la vida de nuestros pueblos, ¿no es cierto?, como era integrarnos desde Alaska hasta Tierra del Fuego con una potencia y una economía como la norteamericana, ¿no? Sí, entonces, que sería permitirle a Estados Unidos seguir moviendo los hilos. Sí, ellos siempre los mueven, porque si hay algo que tienen los norteamericanos es que son muy activos, ¿no? Como toda potencia tienen sus virtudes, son proactivos. Pero fundamentalmente el no al ALCA, bueno, permitió consolidar un proceso de construcción de espacios, digamos, de búsqueda de consenso, de coincidencias de los países, sobre todo de Sudamérica, ¿no es cierto? Después se sumó el Caribe con la CELAC, cuando se constituyó la CELAC. Bueno, Lula, por ejemplo, fue uno de los principales impulsores de la CELAC. Tuvo mucha incidencia y le puso mucha fuerza a la creación de la CELAC, que es un ámbito de concertación de políticas de América Latina y el Caribe sin Estados Unidos. O sea que directamente el mero hecho de haberse atrevido a crear eso, ya implica que la región, digamos, ha crecido y se ha fortalecido, digamos, en una autoconciencia, en una búsqueda de un proyecto propio, ¿no? Lo cual no siempre fue así. Vos mencionaste la OEA. Bueno, la OEA es una creación de Estados Unidos. Justamente. Básicamente, no es por más que estén todos los países de América, es una creación de Estados Unidos para ordenar la región en función de sus intereses. Claudia hacía referencia al reciente triunfo de Lula. Obviamente un triunfo fuera de toda discusión, pero por un margen pequeño o mucho menor quizás a lo que se podía llegar a esperar. ¿Eso puede incidir, digamos, en la repercusión que pueda tener el gobierno de Lula en la región? ¿Puede llegar a ser un gobierno acotado quizás o con menos fortaleza que la que necesita precisamente la región para ir hacia otro destino? Muy buena tu pregunta, Gustavo.
El tema del poder el poder no es algo rígido, si bien hay estructuras de poder, digamos, sino que el poder es dinámico, el poder se construye y se deconstruye, ¿no es cierto? Entonces, si vemos la foto en el momento de la asunción de Lula, o del triunfo de Lula, la tiene muy complicada, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué? Porque, en primer lugar, se formó un bloque, digamos, opositor, que lo va a tener en la oposición, digamos, con mucha fuerza, pero además, y lo que es una característica de lo que está pasando con esta nueva derecha, con un fuerte respaldo popular y capacidad de movilización. Es decir, no es la vieja derecha que apelaba a las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, a las fuerzas policiales, es decir, a otro tipo de desestabilizaciones de los gobiernos populares y democráticos por otras vías, sino que es una derecha que de alguna manera representa, es un emergente, ¿no es cierto?, de los últimos tiempos, pero que tiene un fuerte arraigo en amplios sectores de la población, ¿no? Y eso quedó expresado en la importantísima votación de Bolsonaro, después de un gobierno que fue malo en muchos aspectos y en algunos aspectos horrible, por ejemplo, en la gestión de la pandemia. Brasil fue el segundo país con más víctimas del mundo. Yo te iba a decir, fue malo en algunos aspectos y pésimo en otros. Exacto, ¿no? Claro. La economía brasileña prácticamente estancada, ¿no es cierto?, con un aumento del desempleo, aumento de la inflación. La pobreza, o sea, Bolsonaro no subió, a pesar de la inflación, no subió el salario mínimo en los 4 años de gobierno, no lo movió. Entonces hoy tenemos un Brasil con la mitad de la población bajo la línea de la pobreza y más de 30 millones de habitantes que pasan hambre, o sea que no comen las 4 comidas diarias. Entonces vos me decís, ¿qué es lo que va a poder hacer Lula en un contexto de esta naturaleza? Yo creo que está por verse, ¿no es cierto? Está por verse. De todas maneras, lo puede ayudar el contexto de la región, ¿no? Lula además es una persona que ha generado, o sea, con un liderazgo prestigiado a nivel internacional, todo lo contrario de Bolsonaro. En la gestión de Bolsonaro, Brasil cayó en el descrédito a nivel internacional, en Europa, en todo lado se lo veía muy mal, por distintos motivos. Entonces, lo que yo digo es que va a ser difícil, está por verse. La primer pelea importante que va a tener es tratar de sumar los apoyos en el Congreso, que está muy fragmentado y muy dividido, para poder eliminar una ley que sacaron, que para mí va a ser fundamental, que le pone un tope al gasto social por 20 años. ¿No? O sea, los tipos sancionaron una ley fijando un tope del gasto social, ¿no? Y vos tenés un país con la mitad de la población, un país con, ¿no es cierto?, 200 millones de habitantes, pero con la mitad de la población en la pobreza y 30 millones que pasan hambre. Y tenés un techo para el gasto social. Entonces, esa ley la tiene que revertir, la tiene que obviamente. Pero bueno, ahí va a ser, digamos, la primer pulseada que va a tener y que vamos a ver si logra sumar los apoyos políticos necesarios, ¿cierto? Desde afuera se puede analizar un país cualquiera desde el punto de vista político, económico, social. ¿Cómo se la ve a la República Argentina desde una óptica en principio latinoamericana cuando se analiza la situación de la justicia argentina? Bueno, primero hay que decir algo fundamental, ¿no es cierto?, que es que en política, y estoy citando a un gran maestro de geopolítica como Metol Ferré, un filósofo montevideano, argentino oriental se definía, no Uruguay. Entonces, Metol Ferré decía, en política todo es una cuestión de proporciones, ¿no es cierto? Y si uno ve las proporciones, él decía, bueno, hay 3 países que son realmente relevantes en América Latina: Brasil, México y Argentina. Esos son los 3 países que importan, digamos. Después hay unos países medianos, dice que más o menos juegan, bueno, Colombia, Perú, qué sé yo. Y después dice, están los enanos. ¿Y los enanos de la política cuáles son? Bueno, Ecuador, en Sudamérica, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Esos padecen, dice, enanismo político.
Esos países, si los que son importantes no marcan un rumbo y pueden sumarse ahí, no tienen destino. Individualmente no tienen destino. Por lo tanto, ¿por qué voy a esto? En el sentido de que lo que pasa en Argentina o lo que pasa en Brasil, ¿no es cierto?, impacta en toda la región. Es muy importante para toda la región. Y que Argentina en estos momentos tenga un conflicto tan serio que yo lo asocio con una colonización, digamos así, del Poder Judicial por parte de las élites corporativas, las élites económicas. Básicamente, digamos, la judicialización de la política es la muerte de la democracia, ¿cierto? O sea, de la democracia como ejercicio participativo, digamos, de los distintos estamentos, los distintos actores sociales, económicos y políticos, en el juego político, para definir, bueno, buscar sumar las mayorías necesarias para llevar adelante cada uno de sus proyectos o sus intereses, ¿no es cierto? Bueno, si todo eso está sometido a una especie de instancia superior, donde todo se puede parar o tirar para atrás en función de la decisión de un juez, imagínate, directamente uno se pregunta, ¿no? ¿Para qué hacemos política? O sea, si en definitiva sacás una ley, a lo mejor que te costó meses de debate o años a nivel de la sociedad, de instituciones importantes y demás, de alianzas políticas, de todo esto, y un juez te dicta un amparo y se terminó, no se aplica la ley, pues, bueno, ¿para qué estamos? ¿Para qué estamos? ¿Para qué? Queda la política queda como una especie de juego, de simulacro, pero donde realmente las cosas importantes se deciden en ámbitos de élites, en una habitación. Bueno, de hecho Lula estuvo más de un año preso por una causa armada. 19 meses estuvo preso. 19 claro. meses. Y casi 2 años. Ahí tenés un caso, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Brasil no fue parte del... Por más que hubo un juez, ¿no es cierto?, como Sergio Moro, que jugó un rol muy determinante en la prisión de Lula, el Tribunal Superior de Justicia no fue parte del dispositivo de apoyos a Bolsonaro. Y fue una cuestión fundamental, porque el Poder Judicial en Brasil siempre anduvo a las patadas con el gobierno de Bolsonaro y le marcó límites importantes. Por ejemplo, cuando poco antes de la primera vuelta Bolsonaro empezó a instalar la idea de un fraude o a denunciar que le iban a hacer fraude y que si él no ganaba por el 60% de los votos no iba a reconocer el resultado electoral, uno de los actores más importantes o de más peso que salió a decir, no señor, acá el sistema electoral funciona, usted llegó al gobierno usando este mismo sistema de voto electrónico, etcétera, etcétera, y acá nosotros garantizamos eso, fue el Tribunal Superior de Justicia. No fue el único. El otro poder importante que le pusieron un freno a esa amago golpista, digamos, del bolsonarismo, fueron los propios Estados Unidos, fundamentalmente el gobierno de Joe Biden, porque sabemos la relación estrecha de Bolsonaro con Donald Trump, y que el gobierno de Brasil había sido uno de los últimos a reconocer el triunfo de Biden, porque esperaban a ver qué pasaba con todo el lío que se armó con el trumpismo y que si reconocía, si no reconocía el resultado electoral. Por eso hay una enemistad muy fuerte y por eso el gobierno de Estados Unidos dijo, no señores, acá es fundamental que se respete la democracia, ¿no? Sos un profesional que desarrolla gran parte de la actividad que llevas adelante en claustros académicos, universitarios. Esto último que estábamos hablando hasta hace un instante, ¿se discute, se debate, se polemiza en las cátedras de Derecho, en los ámbitos académicos, universitarios, en las facultades, de donde provienen precisamente quienes hoy están integrando este cuarteto, que no es de cumbia, pero es de llevar adelante la justicia de una nación? Muy buena tu pregunta. Bueno, justamente una de las cosas que considero más lamentables, ¿no es cierto?, de un buen tiempo, de unos años a esta parte, y en particular acá,
en nuestra ciudad, en Santa Fe, porque en otras universidades, por ejemplo, en la Universidad de La Plata hay una vida, digamos, intelectual y política muy importante, y todos estos temas, como el tema del lawfare y demás, desde hay un espacio de derecho crítico, por ejemplo, que lo integran distintos profesionales muy prestigiosos, y ahí todo eso se aborda, se considera, se discute y se realizan actividades hacia afuera también. El silencio, el mutismo de la Facultad de Derecho de la Universidad Litoral es terrible. Es un silencio Es atronador, terrible, ¿no? sí. Claro, que atura, ¿no es cierto? Porque realmente yo siempre decía, ¿qué pasa con los profesores de Derecho Constitucional o de Derecho Penal? Claro, sí. Grandes especialistas que tenemos, ¿no es cierto?, en la Facultad de Derecho, que no se pronuncian sobre estas cosas, ¿no es cierto?, sobre lo que acaba de pasar en el Consejo de la Magistratura, ¿no es cierto? Bueno, con un conocido nuestro, Horacio Rosati, y otras cosas anteriores y algún otro con Provinciano también allí. Sí, sí. Entre los cuatro. Ricardo Lorenzetti, exactamente. ¿no? Rafaelino. Bueno, pero quiero decir, realmente pensamos que es un aspecto muy peligroso y delicado, que instituciones importantes, como vos decís, académicas, donde se supone que están los estudiosos de estas cuestiones, que además las transmiten a las nuevas generaciones, que son los que después van a ocupar, son los cuadros intelectuales y políticos que después ocupan los lugares, los ministerios, las secretarías, exacto, los juzgados, etcétera, ¿no? Entonces, y esto no tiene eventualmente la repercusión, no son estos temas tomados y asumidos y debatidos con total libertad, por supuesto, ¿no es cierto? Por último, Daniel, y agradeciéndote, ¿pensás que influirá en las próximas elecciones del 2023, teniendo en cuenta lo que dijo Alberto Fernández, el presidente, aquí en Santa Fe, que dijo que el adversario es la derecha? Yo creo que sí, que influye decididamente. Hace rato que sabemos que la política interna de tu vecino es tu política también, o sea, es una cuestión política propia, ¿no es cierto? Nosotros, no existe una separación tan tajante entre política interna y política internacional, sino que en el caso de la región, para nosotros lo que pasa en Brasil es vital y viceversa, ¿no es cierto? Entonces, un gobierno de Lula, que es nuestro principal socio comercial además, y el país más importante por peso específico, ¿no es cierto? Indudablemente que ayuda a lo que sería, porque lo que se va a enfrentar son dos proyectos. Sí. No son dos partidos políticos, sí, ni dos alianzas, ni siquiera dos partidos políticos, sino que claramente en la historia argentina disputan dos proyectos, ¿no es cierto? Un proyecto elitista, ¿no es cierto?, que es para pocos y que es la reiteración un poco reformulada del viejo proyecto de la División Internacional del Trabajo, o sea, Argentina como proveedora de materias primas baratas para las potencias industrializadas, y un proyecto, digamos, de nacional y popular, que es un proyecto que busca la independencia, la soberanía y la integración con la región. A mí me parece que el hecho de tener en Brasil, en México, en Bolivia, etcétera, gobiernos con afinidades respecto de avanzar en la búsqueda de esos proyectos, sin duda que tiene influencia muy favorable. Es escuchado y admirado por muchos, ¿no? Así que yo creo que sí, que va a ser muy importante. Lo mismo lo que pasó con Andrés Manuel López Obrador en México, ¿no es cierto?, que asumió en condiciones tan difíciles como Lula va a asumir en Brasil, y sin embargo demostró que, con algunas diferencias, ¿no?, pero lo dejamos para otra oportunidad porque me iría muy largo, pero demostró que con claridad, con voluntad y decisión política construyó un apoyo popular interno tan fuerte que pudo avanzar en temas muy importantes, ¿no? Quiero decir, es un buen ejemplo de que la política también es construcción. O sea, uno puede, bueno, tuvimos nosotros Néstor también como ejemplo de eso, ¿no? Exactamente. O sea que los partidos hay que jugarlos, pero que nos ayuda, sin duda. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Ha sido un gusto. Gracias por la presencia. No, por favor. La palabra autorizada, clara, precisa de Daniel Baschetto, hablando de todos estos temas que tienen que ver con la política regional, latinoamericana. Aquí, a fondo, junto a todos ustedes, vamos a compartir a continuación una breve pausa. Volvemos en un instante nada más. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. Farmacia Argentí, nueva dirección, San Jerónimo 1746. Obras sociales, perfumería, dermocosmética, ortopedia, tarjetas de crédito y débito, reparto a domicilio, venta online, adherida al sistema GPS Pharma. Farmacia Argentí, ahora en San Jerónimo 1746, teléfono 459-2943, estacionamiento sin cargo frente al local. Sentí la naturaleza. Volvé a conectar con vos. Encontrá tu destino en vivisantafe.com. En todas con vos. Gobierno de Santa Fe. Estudio Jurídico Previsional. Doctora María Gabriela Farías. Jubilaciones, pensiones, reajuste de haberes nacionales y provinciales. Atención en Santa Fe y Santo Tomé. Turnos al 342-476-5252. Estudio Jurídico Previsional. Doctora María Gabriela Farías. Kini más 1000 millones presenta Los 1000 Actings de Marley. Noticia bomba. Actor muy conocido le propuso casamiento a joven, muy joven, y le prometió que si gana el Kini más 1000 millones, paga la fiesta y además el viaje a Qatar. Aunque si gana 1000 millones, puede pagar 1000 pasajes a Qatar y además la gorra, la camiseta. Kini más 1000 millones de pesos. Sortea el 20 de noviembre y sale sí o sí. Kini más 1000 millones. Ya podés jugarlo. Sentí la naturaleza. Volvé a conectar con vos. Encontrá tu destino en vivisantafe.com. En todas con vos. Gobierno de Santa Fe. Llega a todas partes con Bicicletas Santa Fe. Línea completa SLP, Nordic y Firebib, entre otras marcas. Bicicletas Santa Fe, taller de reparación y service, repuestos y accesorios Shimano, ventas por unidad y también mayorista. El mejor precio del mercado. Planes ahora 12, ahora 18 y Banco Colombia. Bicicletas Santa Fe de José Vargas. 1 de mayo 1476 Santa Fe. Seguinos en redes sociales. Tal como les habíamos prometido, estuvimos en el CEMAFE, en una conferencia de prensa que brindó la ministra de Salud, Sonia Martorano. La escuchamos con atención porque la ministra habla de temas muy importantes, entre ellos la vacunación del coronavirus, la 5ª dosis, ya vamos por la 5ª, y también habla de la falta de pediatras. ¿Por qué faltan los pediatras? No solo en Santa Fe, sino también en la Argentina. La ministra dice claramente que es un factor económico. Escuchamos a la ministra. Vamos a entregar a 33 localidades de la región computadoras de las estilo Only One, que son para que puedan trabajar mejor en esto, lo que decíamos, poder comunicarse, poder tener carga en tiempo real y poder utilizar esto en esto que estamos desarrollando justamente desde aquí, que es la telemedicina, que tiene que ver con acortar las distancias y los tiempos y que de distintas localidades puedan tener la conexión con los médicos especialistas en tiempo real, lo cual hace que tengamos que evitar muchas veces los traslados y demás. ¿El tiempo que lleva en marcha este proceso ya da buenos resultados? Sí, mira, ahí se está trabajando en varios ejes en esto. Uno que tiene que ver con todos los que tenemos adscriptos y con diferentes patologías, venimos trabajando diabetes, hipertensión, obesidad, dislipidemias. Entonces, todos estos registrados se los va llamando y viendo si se acercaron o no en este periodo a sus agentes de salud
Y la gente se sorprende, ¿no? Porque uno está haciendo una búsqueda proactiva. Bueno, en esos casos damos turnos para que se acerquen y quien no puede se hace la consulta vía telemedicina. Es el gran desafío en una provincia tan extensa, tan amplia en lo geográfico, poder comunicarse, la digitalización de todo el sistema también. 133.000 kilómetros cuadrados. Y aparte la densidad, nosotros tenemos 26 habitantes por kilómetro, entonces tenés regiones donde la distancia es una complicación. Y de esta manera también la distribución de los médicos, otro tema que estamos charlando mucho. La descentralización. Nosotros estamos apostando mucho a eso, a descentralizar. Vas a ver que en distintas regiones, en distintos lugares estamos apostando a mejorar los hospitales, los SAMCO, a que tengan mayor recurso y descentralizar. Pero bueno, en el entretanto, un muy buen modo que se usa en el mundo entero tiene que ver con el desarrollo de salud digital y telemedicina. Telemedicina, justamente en este momento, han tenido muchas consultas debido a la alta cantidad de personas que están engripadas y quizás también han utilizado esta forma de... No, en general para las consultas así más sencillas, esas se hacen in situ. Ahí cuando hay una complicación, sí, el médico y el paciente pueden conectarse con la central de aquí de telemedicina y hacer alguna pregunta puntual que la vea un especialista. Pero en general lo estamos haciendo más para el rastrillaje de patologías crónicas y seguimiento de las mismas. Esa es una modalidad. Otra modalidad es el médico con el paciente en la localidad que quieren hacer una interconsulta con el cardiólogo, cómo sigue la medicación, la hacen. Y la tercera es directamente el paciente y médico, con una previa supervisión del médico de la localidad. Y bueno, todas estas modalidades están llevando adelante, así que tienen que ver con la telemedicina, con la salud digital, también tienen que ver con la carga de datos en tiempo y forma, esto lo discutimos. Conocemos siempre lo importante, pero en el periodo de vacunación sabemos que era re importante tener todos estos números. Así que bueno, un poco para todo esto estamos tratando de mejorar, que tengan los instrumentos necesarios, pero de la mano de esto viene lo de la ley de conectividad. Exacto. Así que, ¿Cómo claro, estamos en eso? Bueno, eso vos sabés que fue aprobado, ahora tenemos que avanzar en esto, que son 4.500 kilómetros de fibra óptica. Es fundamental que podamos seguir avanzando en eso porque... Si no, no hay computadora. Claro, una provincia tan extensa necesitamos la conectividad. En el entretanto, hemos firmado la semana pasada con el presidente en Buenos Aires, con ARSAT. Entonces, algunas localidades que las teníamos aisladas, vía ARSAT, hoy tienen la conectividad. Pero obviamente lo fuerte es poder lograr la fibra óptica. Ministra, desde el DIF se va a comenzar a distribuir hacia los centros de salud el repelente que allí se fabrica en esta situación. ¿A quién va destinado? ¿Cómo se va a entregar? ¿Cómo va a ser esta distribución? No, como veníamos haciendo habitualmente, nosotros estamos escalando hoy la producción de los distintos elementos. En este caso, el repelente, bueno, vos lo decís puntualmente porque hemos tenido días de mucho mosquito aquí, especialmente en Santa Fe. Así que sí, la producción está y se envía a los diferentes centros de salud para la población. ¿Qué pasa con el servicio de pediatría que siguen habiendo reclamos? A ver, yo no hablaría de servicio, hablaría de la pediatría a nivel nacional y a nivel internacional. Es un tema que hay que discutirlo, que hay que abordarlo en forma compleja, entre muchas disciplinas y en forma compleja, porque no es solamente por qué no ingresaron a la residencia de pediatría. Eso es un fenómeno que sabíamos que iba a ir ocurriendo. La pregunta va mucho más allá, porque se eligen especialidades puntuales, se elige anestesia, es la primera que se elige otorrino, oftalmología, dermato, tiene que ver con un proyecto a largo plazo. Si vamos a hablar puntualmente de las residencias, no es por ahí, porque las nuestras son las mejores pagas de todo el país. ¿Y por qué se dejó de elegir? Quizás vamos un poco No, más ahí va. atrás en la universidad. No, se deja de elegir. Y hay que ver que hay un cambio de paradigma médico, y hay que no es médico, es en general, en la gente más joven. Y se ve un proyecto a largo plazo en cuál genera mayor rédito económico. Sí, Digámoslo con todas las letras. es así, ¿cuál genera mayor rédito económico? Y esas son las especialidades que se eligen. Claramente las que dependen de una consulta no son las que se eligen. ¿Habrá que pagar mejor al pediatra en todo caso? Claro, pero por eso digo, excede solamente a lo que es la provincia, porque lo nuestro son cargos de tantas horas, se pagan, que claramente lo estamos evaluando, claramente, pero excede a esto. O sea, tenemos que juntarnos y lo vamos a hacer, se está charlando, lo hemos hablado con los colegios médicos, lo estamos hablando con las asociaciones, va un poco más allá, tiene que ver empezar a cambiar el modo en que se valoriza una consulta o el trabajo intelectual. Está claro eso. De la sanidad en la provincia.
¿Por falta de médicos? Médicos no faltan, médicos no faltan. Hay que ver la distribución, pero vos lo tenés hoy más que nada. El médico en general, aquí y en todo el país, queda cerca de donde están las universidades. Eso es clarísimo, porque en esos periodos de formación de 6, 7 años van armando su vida, sus parejas, sus familias y demás. Entonces vos tenés alta concentración en Rosario, en Santa Fe, lo mismo pasa en Córdoba, y nos cuesta la descentralización. Yo te cuento, soy neonatóloga, todos lo saben, y en su momento lo que hicimos, porque venía una crisis fuerte en neonatología, fueron los cargos full time para neonatólogos. Y así, esto fue cuando estaba la doctora Simoncini, lo pudimos destrabar, fue una manera. Bueno, creo que tenemos que ir buscando maneras creativas entre todos, pero no es que faltan, hay que ver cómo se distribuyen. Ya lo vamos a anunciar porque ya hay vacunas. La situación es la siguiente, lo que vamos a insistir es en que la gente que no se colocó la tercera o la cuarta se la coloque. La verdad que la realidad es más que nada eso. La quinta la van a poder acceder a aquellos que tengan más de 50 años o que tengan algún factor de riesgo y demás. Y lo que sigue es probablemente el año que viene, no tenemos fecha, pero que venga la nueva vacuna con las nuevas cepas que ya en el mundo se está trabajando. ¿La quinta desde cuándo, ministra? Perdón, la quinta, yo entiendo que ya la semana que viene ya está. Sí, porque pedimos más dosis para poder repartir, pero no más que eso. ¿Con turno de No, directamente porque ya lo que es la vacunación COVID es como una vacuna más distribuida en todos los centros de vacunación de la provincia. Ya será una vacuna de calendario anual. Ya queda como una vacuna más, ya está distribuida. Perdón, quinta dosis para personal sanitario, personas mayores de 50. Estamos distribuyendo en todo lo que sean hospitales, sanatorios y demás, para que el personal sanitario que se la quiera colocar se la coloque, personal estratégico, más de 50. En general, vamos a ser sinceros, hay que insistir en que se coloquen la tercera y la cuarta, que no se la pusieron. Así que la quinta, quien quiera, va a tener libre acceso, teniendo 120 días de la cuarta. Sí. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. Farmacia Argentí, nueva dirección, San Jerónimo 1746. Obras sociales, perfumería, dermocosmética, ortopedia, tarjetas de crédito y débito, reparto a domicilio, venta online, adherida al sistema GPS Pharma. Farmacia Argentí. Ahora en San Jerónimo 1746. Teléfono 459-2943. Estacionamiento sin cargo frente al local. Kini más 1.000 millones presenta Los 1000 Actings de Marley. Noticia bomba. Actor muy conocido le propuso casamiento a joven, muy joven, y le prometió que si gana el Kini más 1.000 millones, paga la fiesta y además el viaje a Qatar. Aunque si gana 1.000 millones, puede pagar 1.000 pasajes a Qatar y además la gorra, la camiseta. Kini más 1.000 millones de pesos. Sortea el 20 de noviembre y sale sí o sí. Kini más 1.000 millones. Ya podés jugarlo. Sentí la naturaleza. Volvé a conectar con vos. Encontrá tu destino en vivisantafe.com. En todas con vos. Gobierno de Santa Fe. Llega a todas partes con Bicicletas Santa Fe. Línea completa SLP, Nordic y Firebip, entre otras marcas. Bicicletas Santa Fe, taller de reparación y service, repuestos y accesorios Shimano, ventas por unidad y también mayorista. El mejor precio del mercado. Planes ahora 12, ahora 18 y Banco Colombia. Bicicletas Santa Fe de José Vargas. 1 de mayo 1476 Santa Fe. Seguinos en redes sociales. Sentí la naturaleza. Volvé a conectar con vos. Encontrá tu destino en vivisantafe.com. En todas con vos. Gobierno de Santa Fe. Otro de los temas que nos tienen muy preocupados a los santafesinos son los pliegos a jueces comunitarios. 36 pliegos a jueces comunitarios que se deberán aprobar en la Asamblea Legislativa del 24. Pero para esto falta muchísimo. Mañana la ministra de Gobierno, Celia Arena, tiene una cita con los diputados, con todos los diputados, pero específicamente los de la oposición, van a hacer
realmente unas preguntas que son muy importantes porque quieren saber por qué no se publicaron los antecedentes, por qué no se publicaron las notas que sacaron los que son candidatos a jueces comunitarios. Este tema empieza con la denuncia de los diputados Fabián Palo Oliver y Carlos Del Frade. A ellos los vamos a escuchar para que nos expliquen cuál es el problema que ven los diputados de la oposición. Nos vamos con Carlos Del Frade y Fabián Palo Oliver. Muy interesante que te llegue la información de cualquier lugar de la provincia porque confían en que nosotros vamos y lo decimos. Con nombre y apellido tenés el partido gobierno, el partido socialista. Del radicalismo en realidad no identificamos todavía, sí hay algunos que son miembros de comisión del Colegio de Abogados de Rosario, y ahí hay un espacio político, hay algunos con buen examen, otros no tanto, pero bueno, eso es lo que cualquiera que te corre dice, pero usted puede denunciar que hay un acuerdo político, vos con los elementos que tenés y con los indicios que tenés, lo asegura, es una evaluación política esto, y una afirmación política. Nosotros sabemos que hubo un acuerdo con sectores de la oposición parlamentaria y en realidad lo más grave es que se violenta el derecho de los otros concursantes. La falta de legitimidad de este proceso de selección, la verdad no tiene antecedentes, porque inclusive hasta los mismos concursantes te dicen siempre, por ahí hay alguna duda y demás, pero siempre se publicaron los puntajes. Pero además me parece que la reglamentación de Democrática es que él podía elegir, el gobernador en la terna elige. Sí, es una facultad gobernador. Digo, en la terna. Pero claro, debe fundamentar. Pero claro, eso es lo que... Hay casos en esto que no se respetó el primer lugar, sí se envía el pliego de alguno de la terna, pero no se fundamenta por qué elige el tercero y no el primero o el segundo. Te quieren descalificar a los que hacemos esta denuncia, que te lo naturalizan. Ese es el tema. La naturalización de... Mira, un militante me llegó a decir, pero vos sos diputado por un acuerdo político. Vos sabés que no estoy de acuerdo político. La verdad que si un militante político entiende que la nominación de funcionarios judiciales tiene que estar sostenido por un acuerdo político, no entendió nada de la división de poderes, no entendió nada de nada. Sí. Nosotros nos sumamos porque también nos llegan denuncias de distintos lugares de la provincia, con nombres, con apellidos, con puntajes, y esta cuestión absolutamente oscura, como la materia oscura del universo, la materia oscura de lo que significa el universo santafesino es la designación de juezas y de jueces, no solamente comunales, sino después los pliegos que se terminan votando muchas veces sin saber en la comisión de acuerdo y que después llegan a la Asamblea Legislativa. Para nosotros esto no va más, porque de esta manera lo que se socava, insisto, es la democracia. Por eso nos parece muy importante que ustedes estén aquí, porque no hay posibilidad de construir una mejor democracia si no hay un mejor grado de transparencia que hoy en la provincia de Santa Fe no existe como consecuencia de los acuerdos de cúpula de los partidos mayoritarios que han gobernado la provincia en los últimos 40 años. Bueno, este tema se va a resolver en partes el 24, pero ya vamos a tener noticias mañana en el supermiércoles de la legislatura. ¿Por qué decíamos supermiércoles? Porque a la mañana va a estar el ministro de Economía, Walter Agosto, hablando de qué, del presupuesto 2023. Y por la tarde la ministra Celia Arena y posiblemente, si puede ir, el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia. Nosotros nos vamos a un corte, ya volvemos. Kini más 1000 millones presenta Los 1000 Actings de Marley. Noticia bomba. Actor muy conocido le propuso casamiento a joven, muy joven, y le prometió que si gana el Kini más 1000 millones, paga la fiesta y además el viaje a Qatar. Aunque si gana 1000 millones, puede pagar 1000 pasajes a Qatar y además la gorra, la camiseta. Kini más 1000 millones de pesos. Sortea el 20 de noviembre y sale sí o sí. Kini más 1000 millones. Ya podés jugarlo. Sentí la naturaleza. Volvé a conectar con vos. Encontrá tu destino en vivisantafe.com. En todas con vos. Gobierno de Santa Fe. Y otro tema para terminar
es el que les habíamos prometido. Se hizo en Santa Fe el primer festival de sexualidad y erotismo. Un tema que me parece fundamental y que de eso no se habla. En general, no hablamos nunca de sexualidad. Por eso nosotros nos fuimos a hablar con la psicóloga y sexóloga Ana Blanc. La escuchamos. Bueno, hemos salido a pasear y nos encontramos aquí con la licenciada Ana Blanc. Ana es psicóloga y es sexóloga y está organizando un encuentro y una cosa que tiene que ver con lo que en Santa Fe no se habla. ¿Por qué no se habla de sexo en Santa Fe? Hola, ¿qué tal? Bueno, yo creo que Santa Fe tiene todo lo de una ciudad bastante conservadora, ¿sí? Y por ahí se hace como difícil abordar estos temas y sobre todo desde un lugar respetuoso, desde un lugar serio pero descontracturado. Como que hablar de sexualidad muchas veces se asocia con lo pervertido, ¿no es cierto? Con eso de que roza lo vulgar. Y si no, lo usamos de chiste. Si no es en chiste, es lo cómico. Sí, es muy difícil sostener el tema de la sexualidad dentro del área de lo profesional. Y cuando estamos hablando de lo profesional, que no sea como demasiado académico, ¿no es cierto? Y que las personas no es que no lo comprendan, sino que no lo pueden llevar a la vida, a lo que nos pasa a todas las personas en lo individual, con la sexualidad propia, y cuando estamos en contacto con otra persona. Yo siempre digo, sexualidad tenemos todas las personas. Variamos en las formas en que las practicamos, ¿sí? Pero es algo universal. Hay gente que me dice, no, Ana, porque yo no tengo actividad sexual, ¿no? Entonces sexualidad no tengo, entonces ese tema no me interesa. Sí tenés sexualidad. La sexualidad es universal. ¿Por qué no podemos hablarla y sacarla del tabú? Creo que tiene que ver con eso, con que enseguida que se saca del tabú es o chiste, ¿no es cierto? Un humor que muchas veces no cae tan bien, o algo que ya es más ordinario, y ahí se pierde mucho de lo lindo que es hablar de este tema. Exacto. ¿Y por qué se te ocurre hacer este evento en Santa Fe? Bueno, en verdad yo quería salir del espacio del consultorio. Yo hago clínica todos los días, hasta los sábados para la gente que es de afuera, y que, no sé, siempre en el espacio de la clínica es como muy descontracturado y estoy ahí relajada con mis pacientes y hacemos chistes y hay humor y demás, como para relajar, porque cuando nos pasan cosas sexuales no es tan agradable. Son serias. Nos sentimos muy mal. Entonces digo, bueno, ¿cómo podemos hacer para llegar a más gente? Ahí fue que entramos en contacto con Rodrigo, uno de los socios del almacén de cervezas, y dijimos, bueno, vamos a llevar una charla de sexualidad que no sea un stand-up de humor, ¿no? Un monólogo, que ayude a la gente con información, pero que al mismo tiempo no te estés así sentado tipo panel de congreso. ¿Cómo hacemos para pasar información pertinente y al mismo tiempo que la gente se ría? Bueno, fue un desafío. Hace 2 años que venimos haciendo Pinta Sexo en este almacén. Lo lanzamos en pandemia porque nos enganchó y justo con el proyecto, y lo hicimos afuera. Entonces planeamos todo el espacio hacia lo largo, la gente circulaba, decía, hay una charla acá de, ¿qué es esto? Entonces empezó a visibilizar y después, cuando ya pudimos, entramos acá a este espacio y bueno, nos manteníamos entre 50, 100 personas por el tema del lugar. Pero después dijimos, no podemos terminar el año con lo bien que nos fue, porque hicimos más de 30 charlas, más de 30 en Santa Fe y alrededores. Vamos a hacer un festival. Entonces le pusimos Festival Pinta Sexo y bueno, Santa Fe ya nos conoce un poco y creo que la gente que se anotó para ir, que ya hay muchas personas entusiasmadas por participar, confiaron porque conocen Pinta Sexo. Porque por ahí tenés una propuesta que dice Festival de Sexualidad. Es decir, ¿con qué me voy a encontrar en un festival de sexualidad? Se abren un montón de interrogantes y eso la gente a veces no sabe cómo tomarlo. Como conocen Pinta Sexo, yo quiero ir. Creo que eso nos sirvió. ¿Y qué es Pinta Sexo? Pinta Sexo, el nombre nace porque de pinta, de la cerveza, ¿sí? Nace de ahí, como pinta. Y, ¿viste cuando decís así informalmente, che, me parece que pinta para algo, ¿no? Entonces, que la gente la asocie a la cerveza con el tema de hablar de sexualidad en un lugar descontracturado. Por eso Pinta Sexo solo se hace en bares. Nosotros siempre intentamos, en todos los lugares donde lo hicimos, como les contábamos, Santa Fe y alrededores, que tenemos muchas ganas de seguir expandiéndolo. Pasa que es una logística que lleva tiempo, ¿no?
en bares. Que las personas se sienten, se relajen y tomen una cervecita. ¿Viste cuando estás tomando una cerveza y mientras escuchás y tenemos cortes, pueden hacer preguntas, hay juegos también en el medio, algo súper distendido? Me decías que tenés una clínica y que atendés cuestiones sexuales. Veo que tenés muchas consultas. ¿Es problematizado el santafesino con el sexo? Ha variado un poco, porque yo hace 12 años que soy psicóloga y sexóloga y las consultas variaron un montón porque tenía un porcentaje de varones, por ejemplo, que eran, no sé, en relación a las mujeres, 20-80. Y ahora es 50-50 y a veces más del varón. No creo que, en mi caso por lo menos, no me sucede que me consultan siempre por dificultades sexuales, sino por la conciencia que se está generando respecto de la salud sexual, de cuánto nos afecta no sentirnos conectadas, conectados con nuestro vínculo. ¿Y cómo afectó la pandemia? ¿En las consultas o en la sexualidad? En la sexualidad, en la sexualidad. En la sexualidad de diversas maneras. Hay personas que consiguieron unirse un poco más porque el hecho de compartir más tiempo hizo que se genere más diálogo. Sí hubo una explosión de información y de vivos respecto del tema de la sexualidad. Yo tengo mi cuenta de Instagram desde la pandemia porque no podía trabajar físicamente y ahí mi pareja me ayudó y me dijo, no, esto hay que hacerlo virtual porque las redes no eran mis amigas. Digo, no, que viste esto de que estar ahí pendiente. Entonces él me impulsa y ahí empezamos con los vivos y todo y creo que hubo un boom de los temas sexuales y mucha gente empezó a tomar contacto con temáticas de sexualidad y ahí a plantearse cosas y ahí a plantearse consultas. Entonces la pandemia estimuló y como te decía, parejas que por ahí se encontraron un poco más y otras que, viste, como todo el tiempo acá, claro, pero yo lo llevaba a un lugar positivo de disfrute, de, che, planteémonos la sexualidad que estamos teniendo, porque como pasamos un momento y tuvimos que resguardarnos en casa, algunas personas tenían más tiempo para tener sexualidad y otras se encontraron con que era siempre lo mismo. Entonces, creo que estimuló, sí, la introspección. Muchas gracias, Ana, por hablar de lo que habitualmente no se habla, para hablar de sexo. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Bueno, las palabras de la licenciada y sexóloga Ana Blanc para terminar este recorrido por lo que fue este programa, un recorrido donde hemos ido desde la política internacional hasta la política bien santafesina. ¿Nos estamos yendo? ¿Nos vemos en 7 días? Nos vemos en 7 días, pero quiero decir que me quedé con un concepto, una frase, una definición, me parece que muy apropiada del profesor Bacheto, cuando entre sus tantas explicaciones que nos ha dejado, dijo que cuando se judicializa la política, se muere la democracia. Exactamente. Una gran frase de Daniel Bacheto y con esa frase nos vemos dentro de 7 días. Hasta la próxima semana y que sigan, por supuesto, muy bien todos ustedes. Muchas gracias.